Vamos a terminar, vamos a concluir este tema que hemos estado revisando que tiene que ver con la cosecha de agua, y en este caso en particular vamos a hablar de los cuerpos de agua dentro de los sistemas productivos, ¿no? Particularmente en los huertos, ¿no? Que está bastante relacionado con este tema de la cosecha de agua, y que esta es una manera de recolectar esta agua que podemos, colectar, ¿no? En esta temporada de lluvias o este, sí, sobre todo en esta época del año, ¿no? Entonces, esta es una manera, como les digo, de almacenar agua, por un lado, ¿no? Si no tenemos como en dónde almacenarla, porque ya y veíamos, ¿no? Que dentro del sistema de cosecha de agua de lluvia se requiere como componente básico un lugar donde podamos almacenar el agua. Entonces, los estanques o cuerpos de agua dentro del huerto podrían ser uno de estos componentes, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver la importancia del estanque o de los cuerpos de agua dentro del huerto, y algo que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, qué es un estanque o charca, ¿no? Que también ustedes van a poder encontrar este nombre, ¿no? Como charca, este, en la literatura. Y como les digo, vamos a revisar qué es un estanque y cuáles son sus funciones. Entonces, en un primer punto, nosotros no debemos de confundir a los estanques con los lagos, ¿no? Aunque ambos se tratan de masas de agua y que tienen aspectos similares, estos tienen varias diferencias, ¿no? Tanto los estanques o charcas tienen diferencias con los lagos. Entonces, ahorita vamos a hablar de estas diferencias. Y bueno, básicamente la principal diferencia que tienen ambos tiene que ver con el tamaño, ¿no? Los estanques son mucho más pequeños y los lagos generalmente pues son cuerpos de agua con una extensión mayor, ¿no? Que en general se le considera lago o este tipo de cuerpos de agua que se llaman lagos, son aquellos masas de agua que rebasan la hectárea o que tienen al menos una hectárea digamos, de superficie, ¿no? Entonces, los estanques o charcas, como les mencionaba, son masas de agua detenida o corriente también, es decir, pueden también tener un flujo, y es muy reducida, de carácter permanente o temporal, ¿no? Eso va a depender mucho digamos, de la naturaleza de estos sistemas acuáticos, y de tamaño superior a un pozo, ¿no? Una pequeña masa de agua efímera que normalmente es posible atravesar con un paso, e inferior a un lago. Como les decía, que los lagos pues, son masas de agua con más de una hectárea de superficie de una profundidad que permite además la estratificación. La estratificación tiene que ver con que en este cuerpo de agua pues va a haber zonas con mayor intensidad de luz o con zonas donde haya más concentraciones de nutrientes o con temperaturas distintas. A eso se refiere la estratificación, ¿no? En estos cuerpos de agua. Entonces, digamos, las características principales que definen a un estanque o a una charca son una baja profundidad, que hay una penetración total de la luz solar, ¿no? Es decir, que dentro de estos cuerpos de agua, la luz va a atravesar la columna de agua y va a llegar inclusive al fondo de estos sistemas, ¿no? Y otra característica que define a los estanques o a los charcos es la ausencia de estratificación, que como les decía, esta tiene mucho que ver con la temperatura y la luz, ¿no? Dentro de los cuerpos de agua. Y la estratificación se da más en los lagos, en los estanques y en los charcos esto no ocurre, ¿no? Aunque sí llega a haber diferencias en temperaturas, obviamente la parte de la columna de agua que está más en contacto con la luz o con el calor, pues obviamente va a tener una temperatura distinta a la que se pudiera encontrar en el fondo de estos sistemas. Pero principalmente estas son las características que le definen, ¿no? Baja profundidad, penetración total de la luz solar y ausencia de estratificación, ¿no? Principalmente en cuanto a la temperatura y a la luz que se da en otros sistemas acuáticos, como son lagos, lagunas o inclusive en los ecosistemas marinos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos que forman a los estanques o a las charcas? Pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser procesos geológicos o ecológicos, que diríamos que son
procesos naturales o pueden ser derivados de las actividades humanas, ¿no? Estos pueden ser intencionales o no. ¿A qué me refiero con intencionales? Pues que están con todo, que se llevan, que se realizan o que se construyen con toda la intención de generar este tipo de espacios, ¿no? De este tipo de cuerpos de agua. O los que son, que no son intencionales son aquellos en donde, por ejemplo, hay una excavación o hay se está realizando algún, ¿cómo se llama? Alguna actividad y que se generan algunas, ¿cómo se llama? Algunas cuencas donde se puede llegar a acumular agua, principalmente en las temporadas de lluvia. Otras de las actividades, por ejemplo, que promueven la formación de estancas o de charcas es la agricultura, ¿no? Entonces, en las primeras sesiones nosotros hablábamos de varios de los sistemas que se han desarrollado con este propósito, por ejemplo, los bordos, los highways o algunos otros sistemas que se han establecido, que se han desarrollado para la captación de agua de lluvia, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los dos procesos de formación principales, los naturales y los que son derivados de las actividades humanas, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. No. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, sí. Los estanques o charcas, como les menciono, son ecosistemas frágiles e inestables debido a que por sus reducidas dimensiones y volumen de agua, generalmente son eh, poco, ¿no? El volumen de agua es bastante bajo. Pequeñas alteraciones del medio o del régimen de lluvias, por ejemplo, en el caso de que estamos hablando de charcas o estanques naturales, pues van a tener, van a favorecer grandes fluctuaciones, ¿no? Entonces, esto va a favorecer también los cambios en estos sistemas. Y las charcas pueden presentar niveles de biodiversidad muy superiores comparados con grandes masas de agua, como son los lagos y lagunas. Esto es importante porque en general se tiende a pensar de que estos sistemas pues solamente albergan cierto tipo de organismos, ¿no? Principalmente nosotros cuando pensamos en un charco, en un estanque, pues nos viene a la mente los mosquitos, ¿no? Que pues sí son parte de estos sistemas, pero no son los únicos habitantes de estos cuerpos de agua. Digamos, en un contexto natural, las charcas o estanques albergan una gran diversidad, inclusive, como menciono aquí, mayor a, a la diversidad que podemos encontrar en lagos o lagunas, ¿no? A pesar de que estos son de mayor tamaño y con un mayor volumen, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿no? Ya que parte de lo que nosotros tratamos de hacer dentro de nuestros sistemas productivos es favorecer la diversidad. Y este tipo de sistemas, pues son justamente eh, elementos que favorecen la diversidad dentro de nuestros sistemas productivos, ¿no? En este caso, si los llegásemos a implementar en estos. ¿Cuál es la estructura general de un estanque o de una charca? Entonces aquí yo les muestro el esquema general que define, digamos, las diferentes zonas que son características de los estanques o de los charcos, ¿no? Seguramente ustedes han tenido oportunidad de ver este tipo de sistemas en algún lugar. Y bueno, van a presentar diferentes zonas que son bien características de estos sistemas. Entonces vamos a ir definiendo un poco cada uno de estos elementos, ¿no? De cada uno de estas zonas que caracterizan a las charcas, ¿no? A los estanques, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener, por ejemplo, una primer zona que se le conoce como zona de inundación. En esta zona, el nivel del agua de los estanques o de las charcas está sujeto a variaciones frecuentes y de gran intensidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el periodo de los meses de lluvia, ¿no? El nivel del agua puede subir muy por encima del nivel normal o del nivel que el estanque o la charca puede albergar, ¿no? Entonces, en estos meses de lluvia, pues lo que sucede generalmente es que va a haber una inundación a los alrededores de estos sistemas, ¿no? Alrededor de los charcos o de los estanques,
¿no? Donde está en la zona más profunda, digamos, donde se acumula mayor agua, mayor cantidad de agua, a sus alrededores va a haber una zona de inundación. Entonces, esta es una de las, digamos, de las zonas características de estos sistemas. Y esta zona inundada se caracteriza también por tener plantas anuales que nacen después de bajar el nivel del agua y soportan tanto la inundación como la sequía, ¿no? Entonces, este tipo de plantas que se asocian a estos sistemas y a esta zona en particular, la zona de inundación, van a tener estas adaptaciones, ¿no? Van a ser capaces de soportar un nivel alto de agua, ¿no? Digamos, es una inundación, o también van a poder ser capaces de soportar la sequía, ¿no? Entonces son plantas que tienen una adaptación bastante importante, ¿no? Porque por un lado, ustedes saben que si ahogan a sus plantas, pues generalmente pues las podemos matar, ¿no? En este caso, las plantas que están adaptadas a esta zona, pues resisten una alta concentración de agua dentro de sus sistemas. Y también además son capaces de soportar periodos largos de sequía, ¿no? Que pues eso lo hace también eh, muy, digamos, esta vegetación es bastante importante en ese sentido, ¿no? Porque tiene esta capacidad de resiliencia bastante marcado, ¿no? Y la otra zona que nosotros vamos a encontrar, que es también característica de los estanques o de los charcos, son los márgenes u orillas, ¿no? Que está asociado justamente a las zonas de inundación. La orilla de un estanque o una charca está definida por el límite entre la tierra firme y el área de inundación del estanque o charca, ¿no? Que es el área que aquí voy a señalar con la flechita. Digamos, esta es la zona donde se va a dar una mayor acumulación de agua y esta zona o márgenes u orillas, pues obviamente son los bordes que rodean a esta zona que tiene una mayor capacidad de albergar agua, ¿no? Eh, Aunque la orilla se desplace de acuerdo con las variaciones del nivel de agua, es en esta zona de interfase, ¿no? Entre el agua y el suelo, en la que nacen la mayoría de las plantas emergentes, que ahorita más adelante vamos a hablar de las plantas emergentes dentro de estas zonas, ¿no? Y lo que se sabe es que la inclinación de la orilla es una característica determinante para la biodiversidad del cuerpo de agua, siendo tanto más rica cuando menor sea su inclinación. Entonces, si hay una mayor inclinación en esta zona marginal, por ejemplo aquí en el esquema, pues si hay una mayor inclinación es más difícil que las plantas se puedan adaptar o que se puedan anclar, ¿no? Al sustrato o al suelo, y entonces eso pues impide que se desarrollen, ¿no? Entonces, por eso se menciona acá esta parte, ¿no? De que si es mayor la inclinación, pues es menor la diversidad que pueden estar asociadas a estas zonas. Mientras más, digamos, horizontal sea esta zona, pues se va a tener capacidad de albergar un mayor número de especies de plantas, ¿no? Generalmente, principalmente de organismos vegetales. Otra de las zonas características de los estanques o de los charcos es la zona de agua poco profunda. La mayoría de las especies presentes en el estanque o charca viven en zonas en las que el agua tiene frecuentemente menos de 10 centímetros de profundidad, ¿no? Entonces ahorita, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de vegetaciones que están asociadas a esta zona. Y bueno, estas zonas pueden verse favorecidas por la existencia de márgenes de declive suave y de la topografía irregular del fondo de la charca. La topografía y estos declives que les menciono, estas inclinaciones, pues también, como les digo, van a ser clave en cuanto a la permanencia de ciertos grupos vegetales, ¿no? De ciertas plantas que son importantes dentro de estos sistemas. Entonces, aquí en el esquema lo que yo les muestro un poco es, ¿cómo se llama? Justamente esta zona de poca profundidad, ¿no? Entonces, son al menos los primeros 10 centímetros entre la interfaz suelo y agua, ¿no? Entonces, esta zona. Y esta zona es muy importante, ya que es aquí donde vamos a encontrar una mayor diversidad de organismos y es donde se van a llevar a cabo la mayoría de los procesos biológicos que ocurren dentro de estos sistemas. Entonces, esta zona de agua de poca profundidad es bastante importante en ese sentido, ¿no? Porque es en ella donde van a albergar una gran cantidad de organismos que son clave
para estos sistemas. Otra de las zonas que vamos a encontrar dentro o que sean parte de los estanques o cuerpos de agua, ¿no? De estas charcas, es la zona de agua profunda, ¿no? Que es, como les digo, es la zona donde se va a acumular la mayor cantidad de agua. Y bueno, esta zona es la zona más profunda y cubierta con agua durante más tiempo, siendo la zona en la que se encuentran más plantas subacuáticas. Generalmente se piensa que las áreas de agua profunda son un componente esencial para el éxito de la vida en el estanque o charca, pero como les mencionaba, esta zona de agua profunda es un hábitat especializado y tiene una biodiversidad reducida, ¿no? Sí, es porque justamente a los organismos pues, les cuesta más trabajo adaptarse a esta zona porque tiene características particulares, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de oxígeno, la luz que hay ahí, la cantidad de nutrientes que pudiesen encontrarse. Entonces, pues obviamente cuando más profundo es, pues este tipo de cosas, por ejemplo, la cantidad de nutrientes o la cantidad de luz que pudiesen necesitar algunos organismos, por ejemplo, los fotosintéticos, pues no es la misma que en la zona de poca profundidad, ¿no? Imagínense un charco en donde ustedes piensan que va a entrar mayor cantidad de luz en los primeros 10 centímetros o en un metro o más allá de un metro. En los primeros 10 centímetros, ¿no? Es donde se va, digamos, va a haber una mayor intensidad de luz, ¿no? Entonces, por eso, como les decía, esta zona de poca profundidad es donde va a albergar una mayor cantidad de organismos, ¿no? Por esta cuestión, porque hay una mayor, por ejemplo, hay una mayor cantidad de recursos, por así decirlo, ¿no? En las zonas poco profundas hay una mayor cantidad de nutrientes, hay más luz, a pesar de que digamos, dentro de la columna de agua, pues es un volumen pequeño, pero es ahí donde ocurren, o donde se establecen la mayor cantidad de organismos dentro de los estanques o de los charcos, ¿no? La otra zona que nosotros vamos a encontrar es el fondo de la charca o de los estanques. A esta zona se le conoce como ventos. Y bueno, el fondo de la charca es muy importante porque alberga una gran variedad de microorganismos, principalmente invertebrados y de plantas, ¿no? Digamos que es la zona donde se van a anclar las plantas que son sumergidas y es ahí donde se van a establecer, ¿no? En las charcas temporales es donde se encuentran, en la época de sequía, las formas de resistencia de los organismos adaptados a este tipo de charcas, es decir, el fondo de los estanques o de los charcos son un hábitat o un refugio muy importante para una gran diversidad de organismos, ¿no? Ya que pues va a tener una humedad constante, ¿no? En el caso de organismos que requieren de humedad constante, y es aquí donde van a ocurrir o donde van a suceder, por ejemplo, procesos de donde van a nacer nuevos organismos, ¿no? Van a eclosionar algunos seres, por ejemplo, de anfibios, es aquí donde van a estar, ¿no? Presentes estos organismos. Y la remoción del fondo de los charcos, inclusive de los permanentes es altamente desaconsejada, es decir, que no es necesario hacer un desasolve dentro, a menos que esté ya haya una gran cantidad que se haya acumulado una gran cantidad de suelo dentro de nuestros estanques que reduzca el volumen de agua. En ese caso, pues sí, tendríamos que remover una porción de estos fondos, ¿no? De estos fondos o de este eventos que se le llama también, ¿no? Solamente en esos casos es cuando nosotros tendríamos que hacer un desasolve, por ejemplo, ¿no? Para también mantener un volumen de agua adecuado que se requiere o que se requiere para mantener el sistema funcionando, ¿no? Ahora bien, es importante mencionar cuáles son las funciones e importancia de los estanques o charcas. Una de las principales funciones o una de mayor importancia que tienen estos sistemas acuáticos es que, como les decía, es un hábitat para la biodiversidad, ¿no? Es uno de los sistemas, son de los sistemas más diversos, ¿no? Algunos estudios, por ejemplo, demuestran que el conjunto de las charcas del planeta albergan más biodiversidad
que la de los ríos y de los lagos, ¿no? Y bueno, esto es porque cuentan con un mayor número de especies raras, también, perdón, cuentan con un mayor número de especies raras y amenazadas, ¿no? Son en estos sistemas donde van a habitar este tipo de organismos que pudieran ser especies raras, como menciono, o amenazadas, como es el caso de los anfibios, ¿no? Muchos de los anfibios, de las especies de anfibios que existen, ¿no? Por ejemplo, ranas, salamandras y este tipo de organismos, pues eh, digamos, parte de su ciclo de vida lo cumplen en estos sistemas. Entonces, generalmente estas especies pues se ven fuertemente amenazadas cuando estos sistemas acuáticos pues no existen, ¿no? No están presentes, ¿no? Entonces, estas especies son las que más sufren, ¿no? Las especies anfibias o pues, las que son acuáticas completamente, ¿no? Como los peces, con algunos tipos de insectos que también son clave dentro de estos sistemas, como las libélulas, los escarabajos, las chinches de agua, y otro tipo de organismos, ¿no? También muchas plantas acuáticas y animales como anfibios y macroinvertebrados son totalmente dependientes, como les decía, de estos hábitats para sobrevivir o reproducirse. A nivel microscópico hay una cantidad mayor, ¿no? Una gran cantidad, perdón, de especies de zooplancton y fitoplancton que se presentan exclusivamente en las charcas, ¿no? Son como muy característicos de estos sistemas y porque son la base de las redes tróficas que se dan en estos sistemas. Estas masas de agua proporcionan también alimento y refugio a un número de especies, un gran número de especies terrestres, ¿no? Por ejemplo, aves acuáticas, mamíferos, reptiles, ¿no? Entonces, son muy importantes para todos estos organismos, obviamente porque es una fuente de agua, ¿no? Todo ser vivo necesita del agua para su funcionamiento. Entonces, la existencia de estos sistemas son clave para la inmensa mayoría de los organismos, tanto terrestres como acuáticos, ¿no? Entonces, la reducción de estos sistemas o la desaparición de estos sistemas de charcas y estanques, pues está perjudicando fuertemente tanto a las especies acuáticas como a las especies terrestres, ¿no? Y bueno, como les digo, la biodiversidad que se encuentran dentro de estos sistemas es una de las mayores importancias que tienen estos ecosistemas, estos pequeños ecosistemas. También es importante mencionar que una de las funciones es que estos cuerpos de agua justamente fungen como reservas de agua dulce. Se sabe que las millones de charcas o estanques con menos de 10 hectáreas en el mundo, en el mundo entero, representan alrededor del 30% de la superficie mundial de agua dulce, ¿no? Entonces eso es muy importante porque la inmensa cantidad, la inmensa mayoría del volumen de agua dulce que se encuentra en los ecosistemas terrestres está resguardado en estos sistemas, ¿no? En los charcos y en los estanques. Entonces, pues es muy importante conservar estos sistemas naturales, ¿no? Porque los charcos y los estanques pues, son ecosistemas complejos y que podemos encontrar en un sinfín de paisajes, ¿no? Naturales. Y bueno, constituyen un excelente instrumento para la gestión del agua a nivel local, ¿no? En estos sistemas, como les digo, al servir como reservas de agua dulce, pues eh, es un elemento importante que se deben de establecer en los diferentes ecosistemas, ¿no? En los diferentes paisajes naturales, inclusive en los sistemas productivos, ¿no? En los agroecosistemas, porque son reservorios de agua dulce, ¿no? Entonces, su existencia pues es clave para el funcionamiento, el buen funcionamiento de los ecosistemas. No sé, hasta acá tienen alguna duda, si vamos bien. Yo no le entendí bien si está respecto a las 10 hectáreas del mundo. O sea, ¿por qué esa cantidad? Dice allí las millones de charcas o estanques con menos de 10 hectáreas del mundo entero. O sea, nada más existen 10 hectáreas en el mundo. No existen más.
Este dato tiene que ver con, digamos, dentro de los paisajes, dentro de los ecosistemas naturales, más o menos son 10 hectáreas las que se consideran como reservorios, ¿no? Como parte de estos sistemas de reserva de agua dentro de los ecosistemas naturales, ¿no? Dentro de los bosques, de las llanuras, de los diferentes ecosistemas que existen. Entonces, más o menos, o sea, no quiere decir que sean solo 10 hectáreas en totales en el mundo, ¿no? Porque eso es muy poquito, sino que dentro de un ecosistema, generalmente se cuenta esta cantidad o esta superficie, ¿no? O sea, se necesita al menos tener 10 hectáreas para que podamos considerar como un reservorio importante de agua dulce dentro de estos otros ecosistemas, como les menciono, ¿no? De los bosques, de las estepas, de las llanuras. Entonces debe de al menos de presentarse una superficie tal para que nosotros podamos realmente considerar como un reservorio importante de agua, ¿no? Pero no, obviamente hay un sinfín no sé, no un sinfín, sino una gran cantidad de hectáreas a nivel mundial que son reservorios o que son característicos de estos sistemas, ¿no? O sea, que se presentan estos sistemas en el planeta, ¿no? No, porque si no, 10 hectáreas sería muy poquito, ¿no? Muy poquita, una superficie muy poca, ¿no? O sea, en general es más. Pero para que, digamos, para que haya un buen funcionamiento dentro de los sistemas, como les menciono, ¿no? De los bosques, de las selvas, llanuras y todos estos ecosistemas, pues debe de al menos de haber 10 hectáreas aquí está mal redactado, lo puse mal, ¿no? Pero al menos debe haber la existencia de al menos 10 hectáreas que tengan cabida para estos sistemas acuáticos dentro de otros ecosistemas. O sea, son parte de otros sistemas, ¿no? O sea, están integrados. Aquí está un poco mal redactado, pero no hace referencia a de todo el mundo. Pero en su conjunto, o sea, en el conjunto de las charcas y estanques que existen a nivel mundial, estos representan el 30% de la superficie mundial de agua dulce, ¿no? Está ahí un poco creo que mal redactado, pero ese es lo correcto. O sea, en total, digamos, si contásemos todos los charcos y estanques que existen en el mundo, estos representarían el 30% de la superficie ¿cómo se llama? Que da cabida o que son reservas de agua dulce, ¿no? Otro de los, digamos, de los sistemas que albergan una gran cantidad de agua dulce, por ejemplo, son los glaciares. ¿Qué otros sistemas? Principalmente son estos, ¿no? Las charcas, los glaciares, los ríos y lagos, obviamente, pero son todavía más importantes los charcos, ¿no? A pesar de lo que pensamos, son sistemas muy importantes en cuanto a la reserva y a la acumulación de agua dulce en la mayoría de los sistemas o de los ecosistemas terrestres o del planeta más bien. ¿Sí? Más o menos. Sí, muy claro, gracias. Otra de las funciones y de la importancia de los estanques o de las charcas es que estos fungen como sumideros de carbono, que es algo también clave y que es fundamental en estos días, el hecho de que existan estos sumideros de carbono, ¿no? Ya que los estanques o las charcas recogen y almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y esto pues obviamente ayuda a regular el clima. Entonces, la desaparición de estos sistemas, tanto naturales o no, pues contribuye también de alguna manera a que el calentamiento global pues esté presente, ¿no? O que se incremente más bien. Entonces, se ha visto que en estudios recientes se sugiere que debido al elevado número de productividad primaria que se lleva a cabo dentro de estos sistemas, ¿no? De charcas a nivel mundial, pues esto va a favorecer muchísimo ¿cómo se llama? La captación de carbono y se estima que estos fungen
o que están casi a la par de los océanos, ¿no? Los océanos en general es el principal, el sumidero de carbono, ¿no? Es en los océanos donde se lleva a cabo la mayor fijación de CO2 en los sistemas del planeta, ¿no? Es en los océanos en los que se va a capturar una mayor cantidad de dióxido de carbono por estos organismos que conocemos como zooplancton o fitoplancton, más bien el fitoplancton, perdón, que es el que principalmente realiza la fotosíntesis y el que va a consumir el CO2 de la atmósfera, ¿no? Entonces, pues, junto con los mares, los sistemas de charcas también son fundamentales para este propósito, ¿no? Para la fijación de CO2, que pues es clave y en estos momentos pues es fundamental desarrollar sistemas que ayuden justamente a la captura de carbono, ¿no? Para tratar de regular el clima. Entonces, pues, en esta imagen que les muestro acá es un experimento que se realizó en donde se llevó a cabo justamente donde se midió la capacidad que este tipo de sistemas tienen para la fijación de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, lo que encontraron es justamente eso, de que los charcos pueden almacenar tanto carbono como los océanos. Entonces, pues eso es bastante importante, ¿no? A tener en cuenta. Y también ayuda a extender la idea de que no solo los bosques, que por supuesto son fundamentales también para estos procesos, son los que ayudan a la fijación de CO2, ¿no? ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque pues todos los ecosistemas o todos los sistemas del mundo pues tienen una función y pues debemos de entender que cumplen con funciones similares, ¿no? O sea, tanto los bosques como los charcos, como el océano, todos ellos van a ayudar a capturar este carbono, ¿no? Entonces, pues, es importante conservarlo todo en su conjunto, pues, ¿no? O sea, tanto los bosques como las charcas, como los océanos, son importantes de muchas maneras. Y bueno, una de estas, pues, es esto, ¿no? Que estos ayudan a fijar CO2 y a regular, eh, ¿cómo se llama? El clima, ¿no? Que es algo fundamental en estos tiempos en los que estamos generando una gran cantidad de este gas, ¿no? Con efectos invernadero, ¿no? Entonces, el establecimiento de estos sistemas, ¿no? Ya, digamos, de estos estanques o charcas de manera artificial, pues también ayudan a este proceso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hicieron acá en este estudio que les muestro en esta imagen que está aquí. Y aquí les dejo la liga donde ustedes pueden revisar un poco más acerca de estos datos que se encontraron en este experimento que se llevó a cabo, ¿no? En esta parcela experimental que se ve en la foto. Y bueno, eso mucho tiene que ver con que en estos sistemas hay una alta productividad primaria. La productividad primaria tiene que ver con la fotosíntesis, ¿no? Entonces, todos los organismos que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, pues son esos bichos o son estos organismos que se les considera como productores primarios, ¿no? Entonces, los estanques o charcas presentan una elevada productividad primaria, que es la cantidad de materia orgánica producida por algas, por plantas, por bacterias, los cuales aprovechan la luz, la energía solar y ocupan el CO2 como su principal fuente de carbono. Entonces, por eso es importante conservar estos sistemas, porque en ellos hay una alta productividad primaria, como ocurre también en los océanos, ¿no? Ustedes saben que en los sistemas marinos, pues hay una gran cantidad de fitoplancton que está llevando a cabo la fotosíntesis y la fijación de carbono, ¿no? En la generación de biomasa a partir de ello. Y entonces en las charcas pues también ocurre lo mismo, ¿no? Entonces hay una alta productividad y entonces en consecuencia pues vamos a ayudar a la fijación de carbono, ¿no? Entonces pues estos sistemas transforman la energía solar y el CO2 en moléculas orgánicas que son clave para la vida, ¿no? Y para otros organismos, por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, son formados a través de estos procesos fotosintéticos y que pues, estos van a ser aprovechados posteriormente dentro de las redes tróficas que se llevan a cabo
en estos sistemas, ¿no? Entonces, pues, por eso es clave, ¿no? Que mantengamos con vida estos sistemas de charcas o estanques, a pesar de que muchas veces desconocemos este tipo de funciones eh, de estos ecosistemas. Otra de las funciones, ya digamos como en términos eh, más asociados al ser humano, pues es el valor paisajístico que estos sistemas pueden tener, ¿no? Las charcas y lagunas artificiales, ¿no? Tienen un importante valor estético y paisajístico, formando espejos de agua que constituyen espacios de contemplación, que pueden ser elementos imprescindibles en los parques y jardines modernos, ¿no? Y que embellecen, pues, los diferentes espacios donde se implementan estos sistemas. No sé si ustedes han tenido oportunidad de visitar algún espacio aquí dentro de la ciudad donde hayan desarrollado o hayan establecido este tipo de sistemas acuáticos y pues son muy bonitos, ¿no? No sé, en algunos parques o jardines se han establecido estos sistemas. Digamos, un lugar donde pueden ustedes encontrar este tipo de ecosistemas, es, por ejemplo, el Jardín Botánico de la UNAM. Ahí ellos han construido espacios para albergar este tipo de sistemas acuáticos y pues son lugares muy apacibles, ¿no? Son lugares muy bonitos donde ustedes pueden eh, justamente tener un espacio de esparcimiento y que digamos que a la vista pues son muy bellos, ¿no? Y ahí podemos ver un sinfín de especies que están en una interacción directa con estos ecosistemas y que de alguna manera pues embellece todavía más estos sistemas acuáticos. Y también la vegetación, muchas veces la vegetación que están, digamos, establecidos en estos cuerpos de agua, pues también le da un alto valor estético a ellos, ¿no? O sea, son muy bonitas las flores que se llegan a desarrollar ahí, las flores y plantas, pues embellecen el estanque, ¿no? Y el lugar en donde se establecen. Entonces, esta es una de las funciones o de la importancia que tienen este tipo de ecosistemas o de sistemas acuáticos. También una de las funciones que tienen, ¿no? Es el valor educativo, ¿no? Ya que las charcas o estanques son importantes recursos educativos, por ejemplo, en el contexto del ecoturismo, ¿no? Donde nosotros podemos recorrer algunas zonas y realizar numerosas actividades como la observación de aves, ¿no? De anfibios, de diferentes animales, y esto pues nos ayuda mucho a entender algunos procesos biológicos que son clave dentro de los ecosistemas naturales y que también pueden ser clave dentro de los sistemas productivos, ¿no? Entonces ahí podemos observar algunos ciclos de vida que son importantes, ¿no? De algunos bichos, que ahorita más adelante voy a mencionar algunos, que son, digamos, en el contexto de los sistemas productivos, pues son importantes dentro de estos, ¿no? Para mantener o regular a otros organismos, ¿no? Que pudiesen llegar a nuestros huertos o a nuestros sistemas productivos. Entonces, pues tiene este valor educativo, ¿no? Los estanques, las charcas, y bueno, ahí nos vamos digamos, podemos generar una mayor interacción con estos organismos y de alguna manera podemos fomentar una, una mayor, ¿cómo se llama? Conciencia ecológica y bueno, podemos aprender mucho de las plantas y los animales que habitan estos cuerpos de agua, ¿no? Que, como les digo, son muy importantes y que ahorita más adelante les voy a hablar de algunas de las funciones de estos organismos que pueden habitar estos sistemas. También, como ya les mencioné anteriormente, tienen un valor científico, ¿no? Las charcas o estanques son lugares de estudio de excelencia para numerosas áreas de la ciencia, como la biología, la geología y la hidrología. Y además de la biodiversidad de las charcas o estanques y su ecología, ¿no? Que es algo que podemos aprender y estudiar, ¿no? A través de estos sistemas,
También podemos aprender acerca de los ciclos de nutrientes, de los ciclos de vida de los diferentes organismos que los habitan, ¿no? Y entender un poco más las dinámicas que se dan en estos sitios y cómo estos se interrelacionan digamos, con el paisaje a su alrededor, ¿no? En el caso, que les digo, de los sistemas productivos, pues entender los ciclos de vida de algunos de los bichos que habitan estos cuerpos de agua, pues son clave para poder establecer ahí ciertos reguladores, ¿no? Para nuestros sistemas. Entonces, también lo que podemos aprender de estos sistemas, ¿no? Se puede llevar a cabo o se pueden hacer estudios, por ejemplo, de los sedimentos, ¿no? De ellos, los cuales van a proporcionar información importante sobre la historia del medio ambiente o inclusive de la reconstrucción, ¿no? Del clima de años anteriores o inclusive de tiempos remotos, ¿no? También nos van a ayudar a reconstruir, ¿no? Digamos, como procesos históricos o culturales que tienen que ver con los vestigios arqueológicos que se pudiesen encontrar en estas zonas, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Xochimilco seguramente se han encontrado muchas evidencias o vestigios arqueológicos que han ayudado a reconstruir el pasado prehispánico de estas zonas y de alguna manera, pues, estos sistemas de canales y de cuerpos de agua que se encuentran en esta zona, pues han sido como reservorios de estos vestigios, ¿no? Entonces, pues, es por ello y por esto que les menciono, ¿no? De estas áreas de la ciencia, que estos sistemas pues tienen un valor científico de bastante importancia, ¿no? Hasta acá no sé si tengan alguna duda, comentario. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Perfecto. Otra de las funciones clave de gran importancia son los servicios ambientales que estos sistemas representan o que ejercen, ¿no? O que pueden ayudar o que tienen más bien. Y bueno, es que las charcas ejercen importantes funciones ambientales, tales como la disminución del impacto de las inundaciones, ¿no? En el caso de las ciudades o de las zonas urbanizadas, el desarrollo de estos sistemas podría justamente ayudar a la disminución de los impactos que tienen las inundaciones en las temporadas de lluvia, ¿no? También ayudan al mantenimiento de la humedad del suelo en periodos secos y a la purificación del agua y del abastecimiento de los acuíferos subterráneos. Además, juegan un papel importante en el nivel de producción de oxígeno, que es algo también muy importante que hay que tener en consideración, que no solo, además de la fijación de CO2 que se lleva a cabo en estos sistemas, también vamos a observar que hay una importante producción de oxígeno, ¿no? Entonces eso de alguna manera favorece en que la calidad del aire pues sea mejor, ¿no? Que haya una mejor calidad del aire. Eh, y esto pues obviamente tiene que ver con estos procesos fotosintéticos y en cuanto a la productividad primaria que se dan principalmente por algas, cianobacterias y plantas acuáticas o semiacuáticas, ¿no? También son importantes dentro de como ya lo habíamos dicho, del ciclo de los nutrientes y de la formación del suelo, ¿no? También estos sistemas ayudan o favorecen la formación de los suelos, ¿no? Entonces, el establecimiento de charcas o estanques, pues va a ayudar a un sinfín de procesos ecológicos que son fundamentales para un buen funcionamiento tanto de los ecosistemas naturales, de los ecosistemas urbanos y de los agroecosistemas, ¿no? Que son los sistemas productivos que el ser humano ha establecido. Otra de las funciones es en cuanto a la agricultura, ¿no? En los sistemas agropecuarios tradicionales, las charcas o estanques tienen funciones importantes como bebederos para los animales de crianza y también para los sistemas de riego, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado nuevamente, ¿no? En los sistemas de bordos y de highways que son establecidos en los sistemas productivos y que ayudan a estos propósitos, ¿no? Que se pueden utilizar o que más bien se utilizan principalmente para el abastecimiento de agua para los animales o para establecer sistemas de riego, ¿no? Que durante las épocas de sequía. Entonces también son clave dentro de estos
sistema, ¿no? De los agroecosistemas, como ya hemos mencionado. Ahora, digamos que ya en el contexto un poco más particular y que tiene que ver con nuestro tema en particular del taller, que es los huertos o los sistemas productivos, las charcas o estanques tienen un papel importante en cuanto al control de plagas, ya que algunas especies que viven en las charcas, como los anfibios, las libélulas, ayudan a controlar las plagas agrícolas bueno, que se asocian a los sistemas productivos y bueno, también va a ayudar a controlar a ciertos organismos que podrían ser vectores de enfermedades, ¿no? Entonces aquí yo les puse algunos ejemplos en la figurita. Por ejemplo, murciélagos, aves insectívoras, estos caballitos del diablo, libélulas, las crisopas, aquí están, las crisopas son estas, los sírfidos, que son moscas, son un tipo de mosca, las catarinas, que también estos son insectos, son escarabajos, como les había mencionado, reptiles, anfibios y algunos tipos de mamíferos también se encuentran asociados a los cuerpos de agua. Obviamente, pues como les digo, todo ser viviente requiere de agua para su funcionamiento, su buen funcionamiento y el hecho de que nosotros podamos establecer estos sistemas en nuestros sistemas productivos, pues va a favorecer la permanencia de estos organismos y de alguna manera estos van a ayudar a regular o van a ayudar a controlar ciertas plagas o ciertos organismos que nosotros consideramos plaga, ¿no? Dentro de nuestros huertos o espacios productivos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos establecer un sistema, ¿no? O sea, yo lo que siempre recomiendo es que en la medida de lo posible construyamos un estanque o un charco donde podamos darle cabida a diferentes organismos que van a tener este papel, ¿no? Que van a ser parte del equilibrio ecológico que podamos necesitar, ¿no? Entonces, pues es importante, ¿no? Por ejemplo, para las abejas, eh, también es muy importante el que haya cuerpos de agua cercanos, ¿no? Acuérdense que las abejas pues, cumplen diferentes funciones, dentro de ellas una de las más importantes es la polinización. Entonces, para que estos organismos cumplan esta función, pues necesitamos, digamos, generar las condiciones para que lo lleven a cabo, ¿no? Entonces, si ustedes les proporcionan agua a estos organismos, pues van a ver que van a estar ahí, que se van a presentar y que les van a ayudar a hacer el control biológico, ¿no? Que se requiere en nuestros sistemas productivos. Por ejemplo, en el caso de los reptiles, pues estos organismos ayudan a controlar, por ejemplo, pulgones, hormigas, algunos tipos de escarabajos, de polillas, que podrían causar daños o que podrían formar parte de las plagas que luego se desarrollan, ¿no? en nuestros huertos. Entonces, pues el hecho de que les proporcionemos agua, pues eso va a ayudar a que, a que haya un control, ¿no? Un equilibrio, porque como ya habíamos mencionado en algún momento, las plagas o los organismos que consideramos plagas o que son de alguna manera que podrían perjudicar a nuestros sistemas productivos, eh, van a estar siempre presentes, ¿no? O sea, tampoco es que los eliminemos por completo, porque eso no sucede así, y además si los elimináramos por completo, pues también nos echamos a los organismos que se alimentan de ellos, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio, simplemente es regular las poblaciones de ambos organismos, tanto benéficos como los que no lo son, ¿no? Entonces, una forma de llevar a cabo esto es a través del establecimiento de estanques o de charcas, ¿ok? Entonces, esto también es clave para el buen funcionamiento de nuestros huertos y nuestros sistemas productivos. Ahora bien, es importante mencionar o hablar un poco acerca de la construcción de estos sistemas, ¿no? A lo mejor ustedes estarán pensando que pues, no tienen el espacio, ¿no? Tal vez para llevar a cabo la construcción de un sistema de esta naturaleza. Sin embargo, lo que se sabe es que, o bueno, lo que digamos que la experiencia que nosotros tenemos es que esto no necesariamente debe de establecerse en una superficie abierta, ¿no? Digamos en un jardín o
en el suelo principalmente, ¿no? Sino que nosotros podemos establecer estos sistemas de muchas maneras, ¿no? Yo aquí les puse una pequeña lista de los materiales por el que se ocupan generalmente para este propósito, y podemos ocupar lonas de plástico, membranas geotextiles, ¿no? Ya, digamos, como una forma más profesional, así decirlo, de establecer estos sistemas. También vamos a ocupar algunos materiales, como son la grava o cantos rodados, arena, algunas piedras grandes. En cuanto a herramientas, pues necesitamos azada, ¿no? Estos materiales en particular tienen que ver con cuando tú estableces un sistema en el suelo, ¿no? En un jardín o en un espacio más amplio, ¿no? Pero como les menciono, no necesariamente deben de, o no necesariamente necesitas un espacio mayor para poder establecer estos sistemas. Y ahorita a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de esto, ¿no? De cómo es que ustedes podrían establecer estos sistemas acuáticos sin la necesidad de tener un terreno amplio, ¿no? O grande. Que esto, pues, obviamente, ayudaría un poco, no ayudaría un poco, o sea, para quien pueda llevar a cabo esto en su espacio, pues es muy recomendable, ¿no? Pero aunque no los tengamos, aunque no tengamos un terreno grande, si tenemos una azotea, un balcón, también podemos establecer estos sistemas acuáticos sin ningún problema, ¿no? Nada más es cuestión de conocimiento, de cuáles son como los elementos clave para poder desarrollar estos sistemas. Entonces, uno de esos elementos clave que tenemos que tener en cuenta principalmente es cuáles son las plantas acuáticas que nosotros podríamos establecer, ¿no? Que es un primer punto para poder desarrollar, ¿cómo se llama? Estos sistemas acuáticos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros vamos a establecer una zona de charca o de estanques, considerar los diferentes tipos de plantas acuáticas que hay. Entonces, de manera más general, ¿no? Porque en este esquema que les manejo acá, hay varios tipos de zonas, ¿no? Que ya habíamos hablado un poco al principio, ¿no? Que son, que aquí se manejan 5 zonas, pero en general nosotros podemos encontrar plantas lacustres o anfibias que se encuentran en las zonas marginales, ¿no? En las orillas, como habíamos mencionado, o en las zonas de inundación, por ejemplo, y que son plantas, como les digo, marginales y pantanosas, ¿no? Que tienen esta capacidad de tanto de vivir cuando hay una mayor cantidad de agua, vivir por debajo del agua, o, o cuando no hay agua, pues también se pueden desarrollar sin ningún problema. Entonces, digamos, como les digo, de manera general podemos ver estas dos zonas. La zona donde van a establecerse plantas palustres, anfibias, marginales y pantanosas, y la zona donde van a establecerse las plantas emergentes, flotantes y sumergidas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de las zonas, de las zonas emergentes, flotantes y sumergidas, las plantas sumergidas, en este caso, por ejemplo, van a ser las que van a proporcionar oxígeno al sistema, ¿no? Son las, generalmente, estas plantitas, cuando realizan fotosíntesis van a producir CO2 como un subproducto de la misma, ¿no? Entonces, pues esas plantitas deben de estar siempre presentes en nuestros sistemas acuáticos para que justamente se favorezca la producción de oxígeno, ¿no? Que es como un elemento clave para muchos organismos. Entonces, cuando ustedes estén diseñando un espacio de este tipo, ya sea que tengan un terreno para llevarlo a cabo, o ahorita que les enseño los ejemplos, que lo hagan en un bote, en una cubeta, en una tina, tenemos que tener en cuenta que debemos de tener o de establecer en la medida de lo posible este tipo de plantas que tienen estas características o que presentan estas características, ¿no? Entonces, dentro de este espacio, nuevamente, del espacio emergente, donde se van a encontrar plantas, perdón, dentro del espacio donde es la zona de poca profundidad, ¿no? Aquí sería esta zona de aquí, esta zona de acá. Y la zona de mayor profundidad, pues vamos a establecer plantas que están adaptadas a estas condiciones, ¿no? Entonces, ahorita les voy a dar también ejemplos de ello. Y eso es importante, que les digo, en cuanto al diseño de nuestros sistemas de estanques y de charcas, ¿ok? Entonces, esta imagen les va a ayudar un poco cuando ustedes quieran desarrollar estos sistemas.
Aquí les muestro algunos de los organismos, ¿no? Ahí les pido una disculpa porque está en inglés, pero digamos que son algunos de los organismos que ustedes pueden encontrar dentro de los sistemas acuáticos, ¿no? Por ejemplo, Azolla, que es una planta acuática que está en la superficie. Podemos encontrar algunas plantitas que están sumergidas. Como les digo, siempre debe de haber una o dos especies que sean plantas sumergidas para que oxigenen el sistema, ¿no? Plantas que son marginales, ¿no? Es decir, que se encuentran en las orillas de los sistemas, porque eso ayuda a que no se erosionen, a que se protejan, ¿no? Estos sistemas. Siempre, siempre cuando ustedes vean un sistema de charcas o de estanques en los sistemas naturales, van a observar este tipo de plantas, ¿no? Las que son marginales, las que son flotantes, las que son emergentes, es decir, de que están ancladas en el fondo, pero que su propia naturaleza va a hacer que emerjan, digamos que se posen en la superficie, pero están dentro de todo el cuerpo de agua, ¿no? Las raíces están sumergidas, pero una parte de ellas está en la superficie, ¿no? En este caso podemos encontrar a los nenúfar, ¿no? A este tipo de plantas que seguramente ustedes habrán visto, ¿no? Los lotos, la flor de loto y todas estas plantas son de ese estilo, ¿no? Son plantas emergentes. Emergentes porque, les digo, a pesar de que están ancladas en el fondo, van a crecer, desarrollarse a tal punto que van a salir a la superficie, ¿no? digamos, las hojas y parte de las estructuras vegetales van a establecerse en la superficie de los sistemas acuáticos. Entonces, bueno, algunos de ejemplos de estas plantas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, las marginales, podemos hablar del Equisetum, ¿no? Que el Equisetum es el que conocemos como cola de caballo, que es de hecho una planta medicinal y que se ocupa para varios propósitos, ¿no? Principalmente como remedio para problemas de riñón, me parece, que es como se ocupa. Son plantas, además son plantas ancestrales, ¿no? Es decir, que son plantas muy antiguas en este proceso biológico de evolución de los organismos vegetales. Este tipo de plantas como el Equisetum son de las primeras plantas que surgen en los ecosistemas terrestres, ¿no? Son muy antiguas en ese sentido, son muy antiguas en cuanto al tiempo evolutivo, ¿no? Otro tipo de plantas que podemos establecer es el tule, que es muy característico de las zonas lacustres, ¿no? O de las zonas pantanosas o de los estanques y charcas. El tule es una de estas plantas marginales que siempre vamos a encontrar, ¿no? Asociados a estos sistemas. Y que, por ejemplo, el tule se ocupa mucho para la elaboración de artesanías, ¿no? Para elaborar sombreros, para elaborar sopladores, para los anafres y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esto también es importante tener en cuenta, que muchas de las especies que podemos establecer en nuestros sistemas de charcas o estanques, pues también, además de cumplir una función ecológica, también cumplen con una función cultural o inclusive se le puede dar un uso, pues, ¿no? A estos organismos, a estos vegetales. También dentro de las plantas marginales podemos encontrar al malacote, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, seguramente que sí. Las personas que han ido a Xochimilco o que han visitado algún cuerpo de agua, seguramente se han encontrado con esta plantita que está acá. Este es el malacote, también se le conoce como cilantro de agua, que es una planta comestible, ¿no? Se ocupa también como planta comestible y digamos, en cuanto a su importancia ecológica, es eh, que estas plantas, ¿cómo se llama? Limpian, depuran el agua, ¿no? Van a ayudar a depurar el agua, pues se están ocupando mucho para establecerlas en los biofiltros, ¿no? Porque eliminan metales pesados y algunos otros componentes que pudieran ser tóxicos, ¿no? Y que están contaminando el agua. Entonces también cumplen funciones importantes esta plantita que muchas veces pues ni conocemos o ni nos importa ¿no? que está presente ahí, pero que estoy seguro que muchos de ustedes la han visto. También podemos encontrar a los berros, que también es una planta comestible, que es muy deliciosa, y por ejemplo en los sistemas agropecuarios, los berros son muy apreciados por los campesinos, porque son un alimento, ¿no? Es como un quelite acuático, por así decirlo, y por ejemplo para borregos, para vacas, también son muy recurridas, ¿no? O sea, si las vaquitas
van siempre a buscar cuando hay cuerpos de agua cerca a donde estas están, ¿no? Donde en los establos o donde las tienen, yo he observado que pues van y consumen mucho este tipo de plantitas, pues obviamente son muy nutritivas, ¿no? Para estos organismos. Entonces también podemos establecer este tipo de vegetales, ¿no? Los berros, que son muy sabrosos también. Digamos que otra planta que también es muy característica de estas zonas marginales, ¿no? De las orillas o de las zonas marginales de los estanques o charcas, es los iris, ¿no? Que son estos de acá, que con estas flores muy vistosas, muy bonitas, que van a atraer a varios polinizadores, a diferentes tipos de aves, ¿no? Que además de embellecer, como les digo, estos sistemas, pues también van a cumplir funciones importantes, ¿no? En cuanto digamos, a refugio de animales, y pues obviamente para ciertos tipos de organismos como aves, como insectos, pues es una fuente de alimento también, ¿no? Además de que son muy vistosas y muy bellas, ¿no? A nuestra vista. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos que hay. Yo les vamos a compartir unos libros que tenemos que tiene que ver con las plantas acuáticas de México, ¿no? Para que también ustedes conozcan un poco más acerca de la flora que existe en cuanto a los sistemas acuáticos, ¿no? Y entonces ustedes ya van a poder ubicar a estas especies que se encuentran en estos documentos para que las establezcan, para que determinen si son marginales o si son de otra característica, ¿no? Para que tampoco introduzcamos especies que son exógenas o que no son nativas de estos lugares. Eso es importante también tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces se traen especies de otras zonas, inclusive de otras zonas del mundo, que puedan estar, digamos, afectando los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces es importante conocer la flora y fauna que es característica de nuestro país, y bueno, les vamos a compartir materiales para que ustedes puedan revisar, ¿no? Y chequen un poco más. Bueno, todos estos son algunos de los ejemplos, porque hay un montón de plantas que están asociadas a estas zonas marginales, ¿no? Otras de las plantas características son las plantas emergentes o flotantes, y en este caso los ejemplos que les pusimos son el nenúfar, que es como muy característico. Seguramente ustedes han visto este tipo de plantitas. Por ejemplo, este es un nenúfar mexicana, creo que se llama y es bellísimo, es una flor hermosa, y que pues es un gran refugio por ejemplo, para ranitas, ¿no? Para estos seres anfibios, para atraer abejas, escarabajos, ¿no? Entonces, y además, como les digo, embellece muchísimo nuestros estanques y charcas, ¿no? El nenúfar, la urticularia, la palma de agua, ¿no? La urticularia es esta, que es otra plantita emergente. Acuérdense que las plantas emergentes, parte de ellas están sumergidas y otra parte está en la superficie, ¿no? Generalmente las hojas y las flores son las que vamos a ver, ¿no? Pero gran parte de estas plantas las vamos a encontrar sumergidas, ¿no? La palma de agua, que también es muy característica de acá, de estas zonas, ¿no? De aquí del Valle de México, o de la Cuenca de México, también son muy características. Seguramente que las han visto seguramente ahí cerca a Xochimilco, que muchas veces se venden en vasitos, ¿no? Las venden así como en los vasitos, y que se ocupan en los acuarios y se ocupan en para diferentes usos, ¿no? O sea, tienen diferentes usos, pero también son características. Y también estas plantas, por ejemplo, la palma de agua, también son de estas plantas que ayudan a depurar, ¿no? Y que ayudan a mantener una buena calidad del agua. Dentro de las plantas flotantes Perdón, características, dime, Alan, ¿me puedes decir cuál era la del medio? esta es la urticularia, que Ok. es como una especie de nenúfar, ¿no? De estas plantas emergentes. La nenúfar es la amarilla, ¿no? Esta es la nenúfar, esta Ah. es la mexicana, esta es una especie mexicana, esta fotito es de una especie mexicana. Ok. Y es muy característica también acá de la cuenca del Valle de México, ¿no? Entonces, de hecho, son de estas especies que están en peligro, ¿no? En esta zona, ¿no? Porque en las zonas donde todavía se conservan bien estos sistemas acuáticos, pues son característicos, siempre van a estar ahí presentes. Entonces, pues, Gracias.
pues como les digo, el hecho de que nosotros seamos capaces de desarrollar estos sistemas, estos cuerpos de agua en nuestros sistemas o en nuestras casas o en donde podamos, pues va a ayudar va a contribuir a la conservación de muchas de estas especies, ¿no? Bueno, ahorita más adelante les voy a enseñar el ejemplo de mis pequeños estanques que desarrollé y les voy a platicar algunas historias respecto a estos sistemas, ¿no? En cuanto a las plantas flotantes, podemos encontrar azola, ¿no? Azola es esta plantita de acá, es un helecho acuático y también dentro de las plantas, digamos que dentro de este proceso evolutivo, dentro de la historia evolutiva, esta plantita, la azola, es una de las plantas más antiguas, ¿no? Son de las plantas que son muy antiguas y que tiene características muy particulares. Una de ellas es que esta planta, por ejemplo, tiene asociaciones con bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, además de encontrarnos plantas que pudiesen ser comestibles tanto para el ser humano como para otros animales, este tipo de plantitas como la sola podemos ocuparlas como sustrato, ¿no? Yo creo que, me acuerdo que al principio cuando platicábamos de los sustratos, yo les mencionaba de esta planta, ¿no? Esta plantita, yo estoy trabajando con esta planta, estoy haciendo una investigación con esta plantita y la estoy ocupando como abono verde, ¿no? Por lo mismo de que tiene esta asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno, la podemos ocupar como fertilizante, ¿no? Además de sustrato, o sea, cumple con estas dos funciones. Es un sustrato que tiene una gran cantidad de nutrientes, principalmente de nitrógeno, fósforo, potasio y creo que manganeso o magnesio, no me acuerdo. Pero principalmente, bueno, obviamente carbono, ¿no? Porque todos los tejidos de los cuales está constituido tienen pues, una alta cantidad de carbono, pero digamos que el uso que se le da, ¿no? Que se le da en algunas zonas del mundo, es como fertilizante nitrogenado, ¿no? Por esta cantidad de nitrógeno que pueda acumular en sus tejidos. Esta plantita es muy característica de los sistemas de arrozales en la producción de arroz, ¿no? Ya ven que el arroz se produce en campos inundados y la plantita que está asociada a estos campos es esta que les menciono, ¿no? La sola. Entonces es bien importante. En Asia, por ejemplo, ya hay muchísima información al respecto de esta planta y es clave dentro de los sistemas, de los agroecosistemas de estas zonas, ¿no? La sola. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que seguramente ustedes han visto es la lentejilla, ¿no? Que también se llama lebna. Y es otra de las plantitas acuáticas que también son muy características de los cuerpos de agua, de las charcas, de los estanques, ¿no? Acá en Xochimilco, pues es muy abundante esta plantita. Y también se ocupa para depurar agua, ¿no? Y también se está utilizando mucho como alimento para animales. Entonces pueden ustedes alimentar sus pollos, conejos y otros animales de crianza con este tipo de plantitas, ¿no? La lechuguilla, esta es otra planta acuática flotante y que también es muy característica de los cuerpos de agua. Aquí en Xochimilco también ustedes la pueden encontrar muy fácilmente, ¿no? La lechuguilla. El jacinto, que también es característico, que en algunas zonas y bajo ciertas circunstancias, todas estas plantitas bajo cierto contexto, pues pueden llegar a ser llegar a ser como una especie de plaga, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, en algunas zonas de España, la sola es muy mal vista, ¿no? Porque digamos, invade, así, porque además tiene una capacidad de reproducirse así brutal, ¿no? O sea, se duplica su tamaño cada 2 días, cada 5 días, o sea, su tamaño no en cuanto al tamaño como tal, sino a la cantidad de plantas que hay, ¿no? A su población. Entonces, en algunos casos, en algunos contextos, pudieran formar o ser un problema, ¿no? De hecho, en el caso de Xochimilco, por ejemplo, los jacintos de agua, pues llegan a ser un problema, ¿no? Pero es porque pues está desequilibrado el sistema, no porque la planta sea per se mala, ¿no? Obviamente estamos favoreciendo que su población incremente desbordadamente y pues eso pues no tiene mucho que ver con la planta per se, sino con que los cuerpos de agua donde se establece
Acá en el ejemplo que les estoy dando de Xochimilco quiere decir de que hay una gran cantidad de nutrientes y que es producto pues de la contaminación, ¿no? Porque pues muchas veces los desagües van y se descargan en estos lugares y pues obviamente tienen una gran cantidad de nutrientes para desarrollarse y que tengan así como afloraciones así masivas, ¿no? Y generar problemas de taponear los canales, de reducir, digamos, hasta el oxígeno que pudiese haber en el agua, ¿no? Entonces, pero eso bajo condiciones particulares, ¿no? Entonces, hay que tener bien en cuenta eso. El jacinto de agua, por ejemplo, se puede ocupar muy bien para la producción de celulosa, ¿no? En algunos casos también se está probando como forraje y como parte de los sistemas de compostaje, ¿no? Porque los tejidos de los cuales está compuesto, pues se ha visto, tienen varias características, son sistemas, no sé si ustedes han tenido oportunidad de tener un jacinto, si se ubican más o menos los jacintos de agua, si los han visto. Es como el lirio acuático. Es el lirio acuático, pero su nombre más común es jacinto de agua. De hecho, también lo he visto que lo venden en los paraderos, en algunos cruces, sobre todo más cercanos ahí a Xochimilco, lo venden, ¿no? Como planta decorativa justamente de estanques o de fuentes, por ejemplo, ¿no? O inclusive de acuarios. El caso es que parte de los tejidos que tiene esta plantita, por ejemplo, esta parte de aquí, es muy esponjosa y tiene esa función o tiene esta característica porque, pues para flotar, ¿no? O sea, es como una especie de salvavidas, ¿no? Entonces, esos tejidos se están ocupando también como para la producción de sustratos, ¿no? De algunos tipos de sustratos justamente para la producción de plantas, ¿no? O como para las compostas, les digo, ¿no? También se pueden ocupar. Entonces, este, son plantas que tienen varias funciones, ¿no? Obviamente, pues también embellecen, ¿no? Porque sus flores son muy bonitas, ¿no? Y obviamente atraen polinizadores, a diferentes tipos de aves. Entonces, pues son también importantes. Otro ejemplo que me parece muy interesante, ¿no? Que yo no he conseguido esta plantita que está acá. Esta es una castaña de agua. Esta castaña de agua genera como una especie de tubérculo acuático que es comestible y que de hecho en algunos países es todo un manjar, ¿no? Es un platillo este, ¿cómo se llama? No exuberante, sino, ¿cómo se dice? Un platillo pues, más que exquisito, no Gourmet, sé cómo, se me fue la palabra. ¿Cómo? gourmet. ¿Qué es eso? Ah, pues es de los restaurantes elegantes. Ah, sí, eso, o sea que ajá, es muy cotizado, ¿no? Ajá, es como algo que está muy cotizado, ¿no? Pero que nosotros podríamos también inclusive establecer algunas plantitas de estas y poder producir estas castañas de agua que les digo son comestibles. Entonces, además de este valor estético y paisajístico que nosotros podríamos tener a la hora de desarrollar estos sistemas, pues también pues estamos incrementando la diversidad de plantas que pudiesen ser comestibles, ¿no? Que pudiesen servir como un alimento. Entonces, las castañas de agua ese es otro ejemplo de plantas que podríamos nosotros ocupar para este propósito, ¿no? Para consumo. Inclusive, en algunos casos, yo he leído al respecto de que a solas es comestible, ¿no? Para el ser humano. También la podríamos consumir, ¿no? Así como el malacote, ¿no? Que les enseñé acá, el cilantrillo de agua, o los berros. Entonces, pues también eso es algo que a considerar, ¿no? O sea, dentro de su diseño, ¿no? Cuando ustedes diseñan su estanque, si es que lo quieren establecer, pensar también en esta función, ¿no? De las plantas que pudiesen ser parte de nuestra dieta, ¿no? De nuestros alimentos. Entonces, bueno, la castaña de agua la castaña de agua es más característica de Asia, ¿no? En este caso sí sería una planta, digamos, que viene de otro lugar. Sin embargo, hay especies que son de esta latitud, ¿no? Del mundo de acá, de Latinoamérica. Pero hay cierta especie
hay creo que 2 o 3 especies de la castaña de agua que son comestibles, ¿no? Y creo que una de estas se encuentra acá en estas regiones del mundo, ¿no? Esta en particular, la de la fotografía, está más asociada a latitudes de allá de Asia, pues, ¿no? De estas zonas de Medio Oriente, de Oriente, no de Medio Oriente, porque en Medio Oriente pues, son zonas más desérticas, ¿no? Más secas. En cuanto a las plantas sumergibles, algunos ejemplos que nosotros les ponemos y que son como muy, muy características o muy conocidas, seguramente ustedes las han visto, inclusive en los acuarios, en las peceras, pues son estas dos, ¿no? La planta elodea y micrófila, ¿no? Que son como las más características plantas sumergibles, ¿no? Esta es muy característica de las peceras, de los acuarios, y también elodea, que es esta de acá, ¿no? Micrófila y elodea. No, micrófila es esta de acá arriba, perdón. Y elodea es esta de aquí. Entonces, estas también podrían ustedes, dentro de su diseño para establecer un estanque o charca de agua, tener en cuenta, acuérdense. O sea, ustedes tienen que pensar en cubrir estas 2 zonas particulares, ¿no? Aquí está un poco más detallado, ¿no? Que también ustedes se pueden guiar con esta imagen, pero aquí está un poco más general, pero tenemos que cubrir, digamos, con todas este tipo de plantas acuáticas, ¿no? Entonces, las sumergibles, pues son obviamente importantes para la producción de oxígeno, ¿no? Para oxigenar nuestro sistema, pensando en que lo vamos a hacer muy rudimentario, ¿no? Ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos. Es decir, de que no queremos, o que no podemos, por ejemplo, poner un sistema de bombeo, ¿no? Que pudiera ayudar a recircular el agua para que oxigene el agua, ¿no? O que no tenemos una fuente de luz cercana. Entonces, ¿cómo podemos cubrir esta necesidad, ¿no? de producir oxígeno dentro de nuestro sistema? Pues obviamente ocupando la naturaleza, ¿no? Haciendo un buen uso de las especies que ya existen, que ya la naturaleza ha desarrollado, ¿no? Ha evolucionado. Entonces, estas dos son como, estos 2 ejemplos son los más, ¿cómo se llama? Los más conocidos. Y esta también de acá, la que les enseñamos acá, la palmita de agua, también cumple con esta función, porque hay veces que dentro de su desarrollo, también muchas veces queda sumergida, y también es una planta que se le considera anfibia en ese sentido, porque puede soportar o estar sumergida, ¿no? Está completamente sumergida, ¿no? Pero en general, si la plantita puede y se desarrolla bien, va a emerger, ¿no? Le gusta un poco más estar en la superficie, pero igual pueden encontrarla sumergida, y que también además va a cumplir la función de generar CO2, de generar oxígeno, ¿no? En el sistema. Ahora bien, sigamos con el tema de la construcción. Yo aquí les puse algunas imágenes que les pudiesen ayudar a cómo desarrollar estos sistemas. Perdón, ¿alguien me quiere preguntar algo? Sí, profe. ¿Cómo se llama la flor amarilla que ahorita la acabo de ver? Déjame regreso, espérame. ¿Esta? ¿De la esquina? Esa. Esta es un nenúfar. Esta es una especie mexicana. Les mencionaba que esta es una especie mexicana. Es nenúfar mexicana, creo que se llama esta. Y es característica de acá, de las zonas lacustres de la cuenca de México, ¿no? Y todos los sistemas del Lerma, Cutzamala, toda esta zona del centro del país. Y en casi todas partes del país vamos a encontrar esta especie, la nenúfar. La nenúfar es una flor bellísima, y que es bien chistosa, ¿no? Porque cuando abre por las mañanas, digamos, es una flor media efímera, ¿no? Porque es muy, muy rápido su ciclo, ¿no? Entonces, llegan a abrir 2 o 3 veces antes de que digamos, que culmine su ciclo, pero cada vez que abre es una belleza, ¿no? Y tú puedes ir viendo a lo largo del día cómo va abriendo, cómo se va abriendo, y es espectacular, ¿no? Es una flor muy bonita. Nosotros tenemos esta nenúfar, y y además son plantas bien resistentes, ¿no? Aguantan un montón de condiciones, cumplen también con la función de depurar agua, ¿no? Porque se establecen, crecen mucho, ¿no? Crecen bastante, y ayuda a depurar agua. También son refugio
de caracoles, por ejemplo, de anfibios como las ranitas, debajo de las hojas de la nenúfar, las ranitas se ponen ahí sus huevecillos, ¿no? Ahí los ponen, ahí es donde depositan sus huevecillos y es un refugio para estos animales, ¿no? Entonces, y una vez que las ranitas ya se formaron, también son muy importantes para que se posen encima de las hojas que son flotantes y cumplan su función reproductiva y para que atrapen otros organismos. Es todo un ecosistema bien hermoso. A mí me encantan las charcas de agua. Le digo a mi hijo, yo cuando reencarne yo quiero ser un renacuajo, quiero vivir en un charco, me encanta, a mí siempre me han fascinado estos ecosistemas, ¿no? Desde que era niño me acuerdo que yo tuve la oportunidad, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir, enlodarse en los charcos, atrapar renacuajos. Para mí eso fue como clave dentro de mi formación, entonces esto que les menciono, ¿no? La construcción, el establecimiento de los estanques y de los charcos, pues ayuda justamente a la reconexión con la naturaleza y esta es una manera, ¿no? De favorecer este proceso, ¿no? Yo cuando era niño siempre iba y me metía a los charcos, me enlodaba, aunque mi mamá me regañara, pero para mí fue algo bellísimo que me ayudó a reconectar con la naturaleza, ¿no? A mantener este vínculo que me gusta mucho, ¿no? Entonces, cuando reencarne, espero que reencarne en un renacuajo. A ver cómo me va, a ver si no me toca otra cosa. Entonces, miren, aquí les enseño algunos ejemplos de cómo ustedes pueden construir su estanque. Y lo pueden hacer con materiales de reuso, ¿no? En este ejemplo de la izquierda, están ocupando una llanta. Obviamente, en la dimensión de la llanta y el tamaño de la llanta, pues va a ser justamente el volumen de agua que ustedes puedan ocupar, pero miren cómo lo pueden ocultar, ¿no? O transformar, ¿no? Entonces, pueden ocupar este tipo de materiales, ¿no? No necesariamente que ocupen materiales muy sofisticados o materiales muy costosos, sino ocupar materiales de reuso, pueden enterrar una maceta, por ejemplo, no sé, una tina, y pueden desarrollar estos sistemas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de esto. Es otro ejemplo que les digo, pero no necesariamente necesitan, perdón, perdón, no necesariamente necesitan un terreno amplio, ¿no? Esto mismo que les he estado mostrando, estas zonas, ¿no? Las zonas marginales, las plantas acuáticas sumergidas, las emergentes, las que crecen en las orillas, la pueden establecer en una maceta. Vean aquí en este ejemplo. Aquí lo que están haciendo, están ocupando una maceta. Obviamente tienen que generar todas estas zonas que les menciono, ¿no? Al menos la mayoría de las zonas que les mencioné al principio, tienen que establecerlas aquí en este caso en una cubetita, y aquí por ejemplo están generando una zona marginal, ¿no? Aquí ocupan un pedazo como de lámina, me imagino que es una lámina plástica o algo así, y aquí es donde van a establecer las plantitas marginales. Por ejemplo, por acá veo un equisetum, papiro, que también es una plantita característica de las zonas marginales. No sé si ustedes ubican el papiro. El papiro es esta planta que se utilizó en la antigüedad para producir papel, ¿no? De ahí deriva este nombre. Esta también la pueden ustedes establecer. La menta de agua, los berros. Pero vean, o sea, ustedes pueden establecer estos cuerpos de agua que les digo, son fundamentales, son clave para un sinfín de bichos y en un pequeño espacio. A mí me parece muy bonito, ¿no? Este ejemplo de la maceta. Vean cómo queda, ¿no? Aquí esta es otra especie de nenúfar. Esta debe ser supongo que debe ser una nenúfar asiática, pero vean qué belleza. Tiene una buena diversidad, si ustedes se dan cuenta. Y en este caso, pues nada más ustedes tendrían que mantener los niveles de agua. Algo que es bien padre de estos sistemas es que se autorregulan, que son muy fáciles de autorregular, siempre y cuando mantengan o cumplan con la mayoría de las características que mencionábamos al principio, ¿no? Que tengan estas zonas que les platiqué al principio, que establezcan varias especies, principalmente vegetales, y que ustedes puedan después establecer
otros organismos que habitan en estas zonas, ¿no? Como peces, como insectos acuáticos, crustáceos que son clave, ¿no? Que son parte de este zooplancton y fitoplancton que también van a ayudar a la autorregulación y a que sustente otras formas de vida más complejas, como son los peces, los anfibios, ¿no? Entonces, siempre y cuando ustedes, digamos, le den todas las condiciones, van a poder establecer estos pequeños ecosistemas. Ahorita les voy a enseñar otras fotos donde sí, se hacen todavía en sistemas más pequeños, ¿no? Pero pues nada más es cosa de cubrir dígame, los componentes. Alan, Dime. disculpa, allí, ¿qué tipo de piedra o material le pusieron a la tina o a la maceta? Aquí parece que es arena, ¿no? Como un tipo de arena, como un suelo arenoso. Entonces aquí pueden ustedes ocupar un suelo arenoso, también puede ser un suelo arcilloso, pero principalmente que ustedes que le pongan un suelo fértil, ¿no? Porque obviamente un suelo fértil pues va a liberar los nutrientes necesarios para que las plantitas que están estableciendo puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, un suelo fértil, pongan un suelo fértil, ¿no? Si van a hacer algo similar a esto, es necesario poner un suelo fértil, poner algunas rocas para que vayan liberando poco a poco ciertos nutrientes, para que también sea refugio de algunos bichos. Entonces, básicamente suelo fértil, ¿no? En este caso lo que alcanzo a percibir es que es un suelo arenoso, que seguramente es un suelo, a pesar de que es arenoso, pues es un suelo con un alto contenido de nutrientes, ¿no? Entonces, eso es lo que deberían ustedes utilizar, ¿no? Para establecer este tipo de plantas. Obviamente necesitan, les digo, un sustrato, ¿cómo se llama? Fértil, ¿no? ¿Sí? Gracias. No, ¿de qué? Este ejemplo que nos gusta mucho es que es de estos compañeros de Plantea, ¿no? Que estos son unos compañeros que son de España, que se dedican al diseño de huertos urbanos y de reverdecer los espacios urbanizados, pues y que generaron esta infografía que nos gusta mucho, ¿no? Siempre presentar. Y también, ¿no? Aquí también están, ustedes se dan cuenta, ¿no? Son las diferentes zonas dentro de nuestro sistema, de nuestro pequeño estanque, ¿no? Es un estanque en el balcón. Entonces, como ustedes pueden ver, igual es una maceta. Colocaron algunas rocas, ¿no? Para poder poner algunas plantitas, ¿no? Esta es una especie de nenúfar, ¿no? Un nenúfar enano, aquí le llaman. Algunas plantas marginales, como esta plantita de acá, que además va a ayudar a filtrar el agua. Eh, Aquí colocaron una planta sumergida, ¿no? Aquí en este caso pues están ocupando macetas, ¿no? O sea, están adaptándose a la situación, pero también ocupan plantas flotantes, por ejemplo, ¿no? Plantas oxigenadoras, como les digo, que son estas. En este caso, algo que se me estaba olvidando decirles, bueno, que creo que ya les mencioné de alguna manera, es que además de los organismos vegetales que pudiesen establecer o que deben de establecer para que se desarrolle de manera eficiente su sistema de charca o de estanque, es importante, como les digo, introducir algunas especies de organismos como peces, como insectos acuáticos, ¿no? Como, no sé si ustedes han visto los escarabajos buceadores o estos patinadores, también, no sé si los han visto en diferentes charcos, que hay como estos como especies de moscos patinadores, en realidad son chinches, ¿no? Son parientes de las chinches, pero son en su versión acuática, ¿no? Entonces, este tipo de organismos son importantes ahí en estos sistemas. Y es bien importante que puedan establecer organismos como peces, ¿no? Porque no queremos que sean refugio de moscos, ¿no? Obviamente los moscos son parte de estos organismos que ustedes van a encontrar en sus estanques, ¿no? Siempre van a estar ahí presentes, pero para regular sus poblaciones, inclusive para casi exterminarlas y que no se establezcan, es importante que puedan ustedes establecer o que puedan, perdón, introducir especies, acuáticas como los peces, ¿no? Porque los peces son depredadores, ¿no? Como dice aquí, se van a alimentar de las larvas de mosquito y van a ayudar a mantener los niveles de nutrientes, ¿no? Porque aquí lo que están generando es un ciclo, ¿no? Un pequeño ecosistema, pero
que se puede autorregular gracias a que ustedes están estableciendo aquellas especies y que son clave para que se autorregule el sistema, ¿no? Como son, como les digo, las plantas marginales, las plantas emergentes y sumergidas, las plantas flotantes, las plantas oxigenadoras, organismos como los peces. Por ejemplo, otros bichos como las libélulas van a llegar y se van a establecer. Una vez que encuentren su estanque, las libélulas van a llegar solas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar nuestro estanque. Después de que establecimos el sistema, un año o 2 años después de que se estableció, porque hay algo que tener en cuenta, que al principio, como se ve en la imagen acá, si ustedes alcanzan a ver, ahí, el agua está como turbia. Eso quiere decir que pues se está estableciendo, se está equilibrando, porque recién lo pusiste, ¿no? Además de que como le pusiste el agua, pues se rebotó, ¿no? Se revolvió, pero debe de haber un proceso, debe de haber un periodo en el que se va a, a equilibrar, ¿no? Va a haber un equilibrio, un punto de equilibrio, ¿no? Porque todo ecosistema tiene como diferentes etapas, ¿no? Entonces, cuando llegue a un punto de equilibrio adecuado, ¿no? Que permita el establecimiento de diferentes organismos como los peces, o como les digo, las libélulas, estas van a llegar por sí mismas, ¿no? Se van a establecer y de hecho, si ustedes cuando desarrollen este tipo de sistemas, si es que lo logran hacer, si lo pueden hacer, se van a dar cuenta que van a llegar las libélulas y eso es un indicador clave de la calidad del sistema, ¿no? Las libélulas, por ejemplo, digamos que en el contexto científico o biológico se utilizan como bioindicadores de la calidad del agua. Entonces, cuando ustedes vean que hay libélulas en su estanque, eso quiere decir de que está bastante equilibrado, que el sistema está bastante bien, ¿no? Saludable, porque es un indicador positivo de la calidad del agua y del funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, ese tipo de bichos van a llegar casi que por sí solos, ¿no? Una vez que encuentren el lugar y que consideren que tienen las condiciones adecuadas para que establezcan ahí algunas poblaciones, ¿no? En el caso de nuestro estanque, pues nosotros hemos visto este proceso y hemos visto cómo se establecen libélulas, ¿no? Que pues es igual, como les digo, es algo muy bonito porque tú estás de alguna manera contribuyendo, generando los espacios para otros organismos y eso es como muy, muy satisfactorio, ¿no? Saber que le estás dando cabida a otros seres que son parte importante de nuestro mundo. Entonces, miren, acá les enseño otros ejemplos, ¿no? Miren, inclusive en una tacita establecieron ahí un pequeño sistema. Aquí hay un cilantrillo de agua. Aquí está un jacinto, un nenúfar, varias especies, ¿no? Acá hay otros ejemplos. En esta tina, miren, también están elaborando un pequeño charco, un pequeño estanque. Aquí este otro ejemplo, ¿no? Aquí hay un papiro. Por ejemplo, son malangas o se le llama, bueno, acá en México lo llamamos malanga, esta planta que está aquí, que la están viendo acá. Y son plantas comestibles también. Los rizomas de estas plantas son comestibles, son como papas. Está la lechuguilla, ¿no? Estas son lechuguillas. Entonces ustedes también pueden jugar con la estética de su estanque, ¿no? Para, para cubrir este valor paisajístico, estético que les mencionaba. Pues acá hay otro ejemplo, en este caso sí implementaron un sistema de bombeo, ¿no? Que también, si es posible que ustedes lo puedan establecer, pues también les va a ayudar bastante a que se mantenga una buena calidad del agua, ¿no? Pero pues casi que por sí misma, cuando ustedes establecen estos varios elementos, estos componentes que les estaba mencionando, el sistema se autorregula, ¿no? No necesitan sistemas de bombeo, siempre y cuando cumplan con los elementos clave del sistema. Aquí otros ejemplos. Esta es otra tina, otro nenúfar, en un huacal, ¿no? Aquí lo adaptaron con otro contenedor, ¿no? Impermeable, o que hubiesen podido forrar la cajita de madera, y igual funciona, ¿no? Acá otra tina de estas de metal, que son muy características, que usamos mucho acá en nuestro país. Entonces, nuevamente vemos las plantas emergentes, ¿no? Las plantas
como estas dos. Estas son plantas emergentes. Otra vez acá vemos a la malanga, ¿cómo se llama? Los papiros, y seguramente que ahí hay peces, ¿no? Y otros organismos. Entonces, pues todos estos bichos son clave para mantener una buena estabilidad dentro de nuestros sistemas. Este es el ejemplo de nuestro estanque, ¿no? Lo hicimos de madera. Yo le decía a Karen, esto parece un cajón de muertos, ¿no? Una caja de funeraria, ¿no? Cuando recién lo hicimos, la verdad que parecía una caja funeraria, pero se veía medio extraño, ¿no? Como que de repente se veía medio tétrico, pero una vez que empezamos a generar vida ahí, pues cambió completamente su forma, su estética, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, establecimos una buena población ¿cómo se llama? De papiro. Acá atrás se alcanzan a ver el Quisetum, que también establecimos, ¿cómo se llama? El cilantrillo de agua que les había dicho, el malacote, ¿no? Acá se ve mejor. Aquí este es el malacote. Aquí están los berros de agua, miren, aquí están creciendo. Ya los coseché hace tiempo. Tengo semillas de berro para los que les interese, ¿no? Que luego es difícil conseguir semilla de berro, pero nosotros hemos tenido la fortuna de que estas plantitas nos dieron semillas. Y aquí están las plantas acuáticas, si ustedes alcanzan a ver. La calidad del agua es bastante buena, ¿no? Aquí se estaba equilibrando y por eso se ve medio turbio, ¿no? Porque había una gran cantidad de nutrientes. Pero aquí tenemos varias especies de plantas, ¿no? Tenemos a la lebna, que es la lentejilla, esta azola, esta que se ve acá, el malacote, el papiro, el equisetum, el nenúfar, que es esta que está por acá, y aquí se alcanza a ver sus hojitas flotantes. Teníamos lechuguilla también. Algunas especies llegan a morir, ¿no? Porque como es un sistema dinámico, cambia el pH, cambia la temperatura, cambia la concentración de nutrientes, y hay especies que soportan más esos cambios y persisten, ¿no? Por ejemplo, el malacote es una especie que es muy aguantadora, ¿no? Aguanta bastante los cambios que se llegan a presentar en estos sistemas. Y también lo que intentamos establecer un sistema hidropónico, ¿no? Porque justamente como tenemos muchos nutrientes, lo que queremos hacer es de alguna manera como establecer este sistema hidropónico que ayudara a filtrar, ¿no? De alguna manera, la cantidad de nutrientes. Entonces aquí cultivábamos lechugas en este sistema y lo recirculábamos aquí, ¿no? Aquí en el agua. Aquí sí, en este caso sí pusimos una bomba, pero ya no prosperó mucho. Para ser sincero, no prosperó mucho este sistema, pero todo este sistema en su conjunto de esta parte de acá funcionó bastante bien, ¿no? Y tiene más o menos como unos 8 años que lo desarrollamos, y lo único que hemos tenido que hacer es mantener el nivel de agua, ¿no? Obviamente en la temporada de lluvias, pues el nivel de agua se mantiene por sí mismo. En la época de secas, pues sí llegamos a ocupar agua de la llave para poder regular el nivel. Y básicamente lo que hacemos, nosotros pusimos una cantidad suficiente ¿cómo se llama? De sustrato, ¿no? Esta zona que está acá, esta zona digamos que es la zona marginal, ¿no? Una zona como de orilla, en las orillas. Entonces en esa zona pues establecimos estas plantas. Y pues, lo que, como les digo, pues se ha mantenido constante. Ha habido periodos en los que la verdad es que sí, fluctúa demasiado como la cantidad de nutrientes y cambiado el pH, ¿no? Una vez se me ocurrió agregarle residuos de mi cultivo de espirulina y hice un desastre, así que un desastre ecológico, porque casi que se me murió todo, ¿no? Porque el cultivo de espirulina es muy básico, ¿no? Tiene un pH muy básico, y le cambió el pH fuertísimo al agua del estanque, y casi que se me murieron todas mis plantas, ¿no? Pero ahora sí que fue como parte de la experiencia para aprender cómo es que funcionan estos sistemas, pero básicamente que se autorregulan. Les digo, después de esa experiencia, lo único que he tenido que hacer es, después se autorreguló, ¿eh? No hice nada, no le saqué nada, no, simplemente dejé que se autorregulara, que las especies que ya había establecido anteriormente hicieran su papel, y lo que me ayudó mucho es el malacote, a regular otra vez el pH, la calidad del agua, el malacote y el nenúfar. El nenúfar ahorita está así súper extendido,
De hecho, ya he tenido que regalar algunos pedacitos, ¿no? Algunos brotes, porque ahora sí se expandió bastante, ¿no? Y también cultivamos la lentejilla y la sola como sustrato. Lo ocupamos cada vez que se satura. Ahorita les voy a mandar una foto de cómo está en este momento. Cada vez que se satura de lentejilla o ¿cómo se llama? De azola, lo ocupamos para abonar nuestros guacales que se ven por acá en el fondo. Y, y así es como lo regulo, ¿no? Casi que las prácticas que tengo que hacer o las labores culturales que hacemos en este sistema es, por un lado, mantener el nivel de agua y por el otro, de alguna manera, desasolvar o quitar el excedente de algunas plantitas, ¿no? Por ejemplo, aquí como ven, la lentejilla de repente como que invade todo, ¿no? Porque también esa es una característica de esta planta y lo único que hay que hacer es quitar el exceso, ¿no? Y ya mantener como una población. Ahí es donde nosotros, ahí pues sí tiene la mano de nosotros y es un poco la ayuda que le doy, pero básicamente que se autorregula solito, ¿no? Ahorita que termine la clase les voy a mandar un pequeño video para que vean cómo está actualmente, ¿no? Las condiciones de nuestro sistema. Entonces, les digo, es relativamente sencillo, ¿no? Una vez que tú estableces todas las condiciones adecuadas para esto. Ya por último, para terminar, los jardines de lluvia son otro componente importante de los sistemas acuáticos y se han desarrollado sobre todo en los contextos urbanos, ¿no? Estos sistemas de jardines de lluvia, la función que tienen son espacios de infiltración de agua y entonces, por ejemplo, se están desarrollando mucho en las jardineras que están a las orillas de los caminos, ¿no? Justamente para que el agua de la lluvia no se quede en el camino, sino que se infiltre por estas zonas. Y nosotros también podemos establecer estas zonas de infiltración en nuestros jardines, ¿no? Y miren la belleza de estos espacios. Parece un pequeño río hermoso, ¿no? Digo, a mí me encanta toda esta onda de los sistemas lacustres, ¿no? Me fascina. Y, y ustedes pueden establecer estos sistemas, ¿no? Aquí yo les puse un pequeño esquema de cómo es que se establece, ¿no? Digamos, un sistema un poco más complejo de este tipo de sistemas de jardines de lluvia, pero básicamente que es un terreno en el cual se puede, que tiene cierta, ¿cómo se llama? Hondura, ¿no? Donde se puede almacenar agua y cumple estas funciones, ¿no? En este caso, se infiltra el agua también, esta cantidad de agua va a ayudar a que se mantenga la, la humedad del terreno y eso va a favorecer mucho a que nuestro terreno no se seque, ¿no? Entonces, pues este es otro de los desarrollos que se está haciendo mucho. Miren este otro, que también embellece muchísimo el contexto urbano, ¿no? Miren, a mí me parece muy, muy importante que se empiecen a desarrollar este tipo de espacios, ¿no? De jardines.